36 minutos pasan de las 8 de la mañana y vamos a hablar de temas internacionales y para eso recibimos a nuestro amigo, ex compañero de Desayunos Informales, compañero de Telemundo, Martín. Todo eso. Sartú. Le iba a decir como le digo yo en confianza que es Saga Sartú. Decilo. Pero bueno, los que siguieron este programa saben por qué, ¿no? Me encontré con gente hace poco de Sagarzazú y me decían, Martín, Sagarzazú. Claro, ya Fue un lindo recuerdo. ¿Qué es la vida de Sagarzazú? Sí, igual. Floreciente, la tierra cada vez se cotiza más, apúrense. Martín es para Sagarzazú lo que Griezmann es para Uruguay, por ejemplo, una cosa así, ¿no? Claro, sí, tengo en mi casa un busto de Sagarzazú. Va a ser con la bandera. Bien, bueno, Martín, y lo que nos compete hoy es hablando en serio de la situación de Nicaragua, esta crisis que se está viviendo, cerca de 400 muertos, una cantidad de heridos. Y uno dice, bueno, ¿qué está pasando con Ortega, no? Este cambio en el sandinismo, en la izquierda latinoamericana. Con aniversario ayer de la revolución. Además. Exacto, el 19 de julio. A ver, de liderar una revuelta contra un régimen opresor, pasó a ser el que reprime a los estudiantes que también quieren tirar abajo un régimen que denuncian como opresor. Que seguramente muchos son nietos de esos revolucionarios, ¿no? Bueno, a ver, muchos son nietos de revolucionarios y muchos integraron las juventudes sandinistas. Capaz que asumimos, Martín, que la gente sabe y los más jóvenes sobre todo no recuerdan qué pasó en Nicaragua en el 79. Ver, vamos a hablar, remontémonos a los años 40, fines de los 40, cuando Anastasio Somoza gobernaba Nicaragua de la mano de Estados Unidos, apoyado por Estados Unidos. En ese momento, Augusto César Sandino lideró un movimiento de campesinos, de indígenas, de estudiantes, un movimiento revolucionario. Recordemos también que en ese momento el Centroamérica era un tablero de ajedrez para que Estados Unidos y la Unión Soviética jugaran, digamos, a la guerra con proxies, ¿no? Es decir, con peones que tenían en Centroamérica y los apoyaba la Unión Soviética. Claro. Ese levantamiento terminó en 1979 con la caída de la dinastía Somoza, porque fueron más de 40 años de los Somoza en el gobierno. Ortega fue uno de los líderes, su padre fue uno de los líderes del movimiento contra el sandinismo, contra el somocismo. Sí. Ortega pagó cárcel. Ya con la llegada al gobierno de Estados Unidos de Jimmy Carter, en los fines de los años 70, en ese momento se vio una mano abierta hacia Nicaragua, donde se formó una junta de gobierno, donde el sandinismo de alguna manera lo integraba, pero enseguida vino Reagan. Y cuando vino Reagan, ahí ya la mano se puso muy dura con el sandinismo. Recordemos que vinieron años oscuros. En el año 84, si no me equivoco, es cuando Daniel Ortega llega al poder por primera vez, la primera elección que ganó. En esos años 80 empieza a gobernar con un montón de ilusiones, con una revolución que había ganado. Desde Estados Unidos, esa puerta abierta, Reagan dijo, se acerca mucho a la Cuba de los Castro, no nos gusta tanto, un gobierno muy duro desde Estados Unidos, y le cortan la canilla, le cortan los víveres y de alguna manera... Y eso deriva en una inflación tremenda después, ¿no? Y además hay mucha intervención de parte de la CIA en Nicaragua, muchas intervenciones, de hecho, para intentar tirar abajo el proyecto revolucionario de Ortega. Después sobreviene una crisis ya en los 90, que es una crisis que golpeó a toda Centroamérica, también a Sudamérica, ni hablar. Y ahí sale del poder, gana una de sus ex compañeras de revolución, Violeta Chamorro, Violeta Barrios de Chamorro, o sea, la viuda de Barrios, que también integró el movimiento sandinista. Y a partir de allí, el sandinismo es como que se dividió, siempre estuvo esa idea... esa figura del sandinismo, de la revolución que había tirado abajo al somocismo. Los campesinos, los estudiantes siempre estuvieron encolumnados detrás de eso, que está muy arraigado hasta el día de hoy, es muy profundo en Nicaragua, pero de alguna manera estuvo fraccionado entre aquellos que son los más puristas y aquellos que de alguna manera dicen que se ha desvirtuado. Es decir, con la llegada al poder vieron otros objetivos o vieron otras condiciones para poder sacar algunas ventajas o tajadas. Ortega intentó 3 veces más llegar al poder mediante elecciones, no pudo y finalmente lo consigue a principios del siglo XXI, por el 2007. 2007. Para 2010 hay un registro que es muy ilustrativo para que comprendamos algo de lo que está pasando ahora. Para 2010, Hugo Chávez aprobó un paquete de ayuda económica de cerca de $500 millones al año
de Venezuela para planes sociales, solo para planes sociales. Eso aparte de la subvención de combustible que tenía con toda Sudamérica, con toda Centroamérica. Exacto. O sea, que ya estaba económicamente en desastre. Era un desastre, pero además era la Venezuela floreciente, con el barril de petróleo a no sé cuánto y comprando influencias por todos lados. Bueno, si pensamos en la Venezuela de hoy, esos 500 millones de dólares al año que le daba a decenas de países, ese es Daniel Ortega, que cuando estando en crisis Nicaragua, se termina, digamos, la Venezuela floreciente, que de alguna manera lo ayudaba y lo sostenía económicamente, se aferra al poder, su esposa es la vicepresidenta y muchos denuncian que la corrupción enquistada en el poder, hay una suerte de dinastía, como lo fue Somoza, los Ortega. Muchos viejos sandinistas se abrieron tiempo antes porque vieron venir un desvío de parte de Daniel Ortega. Pero este año, Martín, que es el proyecto ese de seguridad social, de cambios, que es lo que detona la... En abril propone cambiar toda la base de seguridad social en medio de la crisis. Aumentar la edad jubilatoria, lo que ya todos conocemos, ¿no? Pero más allá lo que hay que hacer en muchos lados. Lo que pasa en muchos lugares. Lo que pasa es que salen los estudiantes a reclamar, pero junto con los estudiantes hay un enorme sector de desempleados que todos juntos reclaman la salida de Ortega, pero reclamando elecciones anticipadas. Claro, como un catalizador. De Ortega, su esposa, el jefe de policía, el jefe de lo que llaman las fuerzas combinadas, que es la policía, los militares, los paramilitares y los amigos de los paramilitares. Y los ex paramilitares. Exacto. Y ahí empiezan estas protestas que vemos en la calle con este saldo de muertos. Sí. Primero fue en las calles con represión y eso llevó a que los estudiantes se trincheraran en los tres principales centros universitarios. Es una revuelta que tiene un fuerte componente de resistencia estudiantil, muy cercana a lo que hemos visto en los años 70 aquí en Sudamérica o mismo en Uruguay, con militares atacando, baleando y disparando contra estudiantes en los centros universitarios. Con la iglesia, que en Nicaragua tiene una posición muy dominante, muy fuerte, con la iglesia muy cerca de los estudiantes, tratando de mediar sin lograrlo. Lo que han buscado es una fórmula de decir, bueno, hay elecciones dentro de 2 años, adelantémoslas para 2019, para marzo de 2019. ¿Es viable esa decisión de adelantar las elecciones? Ortega ¿Cómo está la cosa hoy? Está negociando desde el punto de fuerza, es decir, él tiene las armas y dice, de acá no me muevo. Seguramente esto lo está gritando porque la presión internacional es lo que sobreviene ¿Cuánta presión tiene esta decisión el comunicado de la OEA, ¿no? Que llama al diálogo por la violencia, la violación de los derechos humanos, que de hecho Cancillería de Uruguay apoya? Siempre un pronunciamiento internacional cuando tiene apoyo de grandes países detrás es importante. Lo más importante es cuando se van sumando esos apoyos, cuando pasa a ser la OEA. La OEA no es lo mismo cuando Estados Unidos le da bola o cuando no le da bola. No es lo mismo, no tiene la misma efectividad. En este caso Estados Unidos sí está muy presente en la OEA, entonces tiene otro peso. Después, si en la OEA los países centroamericanos o sudamericanos más fuertes van apoyando esas sanciones, porque quienes no apoyaron en este caso fueron Venezuela obviamente, Bolivia también no apoyó, fueron 3 votos en contra, ¿no? Y Ecuador tampoco lo apoyó. Si se suma la Unión Europea, como también hubo llamado, el secretario general de Naciones Unidas, también esa presión internacional ahí comienza a hacer efecto. No es inmediata, es buscar una solución, pero tiene peso. Ahora, ese mismo apoyo es casi el mismo que tuvo contra Venezuela y en realidad no termina pasando demasiado. Es que en Venezuela también hicieron una especie de comisión de notables, o sea, que encajonaron una comisión para dialogar y buscar una solución y una salida, y esas comisiones Maduro se la comió en 2 panes. O sea, Zapatero y el grupo de los no sé cuántos. Digo, sinceramente... No, y la presión internacional además no es una cosa, como vos decís, Martín, que de un día para el otro resuelve los problemas. Cuando había presión internacional sobre las dictaduras, acá, por ejemplo, llevó su tiempo sacar a los militares del poder. Puede llevar años. Eso genera diálogos tras bastidores, todo un movimiento político-diplomático. ¿Eso es lo que está pasando en este momento? Mientras Ortega está reprimiendo y sosteniéndose en el poder, obviamente hay canales traseros en los cuales se están negociando, mediante los cuales se están negociando. Querían llegar al día 19 de julio, como decía Pablo, aniversario de la Revolución Sandinista, sin los bloqueos, las trancas, lo que se llaman. Las principales ciudades de acceso o ruta de acceso a Managua estaban trancadas por estudiantes indígenas, por todos los movimientos sociales que de alguna manera se oponen o están reclamando la salida de Ortega y su familia del poder y que se convoquen elecciones. Llamaron la operación limpieza. El fin de semana mataron 12 estudiantes en 2 días. Después, la operación limpieza en total fueron 30 y pico de muertos en un fin de semana que fue el mayor volumen de muertos. Además de los muertos confirmados,
que se estiman entre 280 y 300 y algo según las partes que los cuentan o que de alguna manera llevan el control. Hay cientos de desaparecidos. Hay desaparecidos en Nicaragua en este momento. Hay estudiantes que no han vuelto desde donde fueron a ocupar o salieron, digamos, a ocupar. Nadie sabe nada, Claro, no hay y no se explicaciones. sabe. Por eso son importantes las declaraciones. El otro día Mujica en el Parlamento decía, me siento un viejo acá, que no ayudo y las declaraciones no cambian el mundo. Bueno, capaz que cuando se van sumando, como dice Martín, sí. Y hablando de Nicaragua, enseguida sobrevuelve el tema de Venezuela, ¿no? Donde Uruguay no se ha pronunciado de la misma manera como lo ha hecho Nicaragua. Y el otro día desde Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, que es su director ejecutivo para las Américas, lo entrevistábamos. En realidad, a través de las redes sociales se pronunció, habló del silencio desolador de Uruguay, le escribió una carta a Nino Noboa y a partir de eso lo entrevistamos en la radio en Sarandí en hora de cierre y vamos a escuchar un poco de lo que decía sobre la posición de Uruguay sobre Venezuela. Es incomprensible, es inexcusable, realmente es difícil de comprender por qué Uruguay, que históricamente ha tenido actitudes solidarias, democráticas, de condena a violaciones a derechos humanos en muchas partes, en distintas regiones del mundo, y hoy día lo está demostrando con una declaración contundente en el caso de Nicaragua. Sin embargo, hace la vista gorda en Venezuela. Realmente es incomprensible la actitud de Uruguay por una situación que es igualmente grave desde el punto de vista no solo de violaciones a derechos humanos y hechos atroces, sino también dada la crisis humanitaria que es feroz. La verdad es que la frialdad, la apatía del gobierno de Tabaré Vázquez es tremendamente decepcionante en el caso de Venezuela. Fíjate que en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es el órgano más importante de derechos humanos de Naciones Unidas, se presentó una propuesta para condenar lo que ocurre en Venezuela. Ya van 53 estados que se han sumado a esta resolución, entre otros las principales democracias de América Latina. Y Uruguay brilla por su ausencia. Bien, fue muy duro con la ausencia de Uruguay en esa firma. De todas formas, el gobierno no está de acuerdo con lo de Venezuela, pero sí se sumó a lo de Nicaragua, que entre otras cosas, por ejemplo, Diosdado Cabello, mano derecha de Maduro, cuando habló Mujica, que fue bastante duro, dijo que Ortega se vaya, lo mató y le dijo, ¿no te das cuenta, Pepe, que están haciendo lo mismo que nos hicieron a nosotros en Venezuela? O sea que ahí hay como una cosa media contradictoria. Sí, a ver, los alineamientos responden a distintas... A ver, la realidad de Venezuela y la realidad de Nicaragua en muchos aspectos están atravesando la misma situación. Es decir, un grupo, un proyecto político que en su momento fue de inspiración revolucionaria, con un montón de reclamos muy justos, llega al poder. Una vez que están en el poder, comienzan con mucho apoyo económico a florecer en sus planes sociales, o como lo fue en la Cuba revolucionaria y demás, pero siempre con apoyo. Y después, cuando aparece la crisis, empieza a desbancarse y empieza ese tema de me voy del poder, no me voy del poder, me aferro al poder como sea, claro, y pese a lo que sea, y lo que está pasando en Venezuela y lo que está pasando en Nicaragua. Lo que pasa es que son proyectos definitivos, ¿no? Como que es llegar al poder para transformar la sociedad, ir hacia el socialismo, etcétera. No existe una alternativa que no sea dentro de la renovación de esa revolución. O así lo ven, y se alejan del parámetro democrático. Es decir, de que sea la gente que diga, bueno, este proyecto sí o este proyecto no. Después, las condenas y los alineamientos... Digo, sí. Yo bueno, en el Foro de San Pablo están... todo lo contrario, o sea, apoyan a Ortega. A ver, el eslogan del Foro de San Pablo, yo me acuerdo en los años 90, en Porto Alegre, era "Otro mundo es posible". Y yo el otro día los escuchaba en La Habana hablar sobre lo que estaba pasando en Centro y Sudamérica y era otro mundo. Pero no es que otro mundo es posible como un ideal. Era realmente, pero como era una dimensión paralela, o sea, sinceramente... Eso está Juan Castillo, Raúl Sendí. Anacrónico, sin sentido, o sea, digo, pero con el mayor respeto por Juan Castillo, Sendí, digo, no estoy opinando sobre eso en particular. No, digo, los uruguayos que fueron al foro. En realidad, todo el espíritu detrás de... A ver, reclamando por el amigo Correa que está en Bélgica, evitando la extradición porque está acusado de haber participado en el secuestro de personas y aparte de la corrupción de Odebrecht. Digo, hay como un mundo idealista ahí que es muy difícil. Una nube que nos deja ver algunas cosas, ¿no? Sí, claro, y nos protegemos entre nosotros, también hay mucho de eso. Es bastante complejo. Después, si Uruguay critica a Nicaragua, a ver, si hace una expresión de condena a lo que ocurre en Nicaragua y no lo hace con Venezuela, bueno, a ver, ¿qué alineamientos habrá habido en los últimos años con Nicaragua y qué alineamientos habrá habido con Venezuela? Algunas razones tendrán. Yo entiendo que Mujica de repente se siente y diga, yo me siento que no aporto nada sentado acá diciendo condeno lo que pasa en Venezuela o en Nicaragua o donde sea. Pero no es la situación de un senador
o un diputado o alguien que representa la investidura o por lo menos el mandato del pueblo, no es lo mismo que yo agarre el teléfono y ponga "Je suis Nicaragua", que me parece una reverenda pérdida de tiempo, a que desde un cuerpo parlamentario haya un pronunciamiento oficial. Claro. Puede parecer en vano, pero sumado a otros sí tienen un efecto, y un efecto importante. Bien, Martín, muchísimas gracias. A ustedes. Un placer, querido. Cuando quieran vengo a hablar de Trump, que le dijeron Fideo, el Capitán América se enojó con él, el actor del Capitán América. Schwarzenegger le dijo Fideo y ahora le va a retirar el dinero a todas las especies, o sea, los fondos para proteger a las especies en extinción en Estados Unidos de animales. Así que animalistas, Bien, ya te saben esperamos dónde la está el próxima enemigo. para hablar de todo esto. Y nos debes además vestirte de croqueta, de papa, ya no me acuerdo claro. qué era. Podés venir ese día con la promesa. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de